Hay algo que pasa en ciertos momentos del día que nadie te ha sabido explicar del todo. No es tristeza exactamente, no es ansiedad tampoco, aunque a veces se le parece. Es más bien una sensación que aparece sin avisar, a veces mientras lavas los platos, a veces en medio de una conversación que debería importarte, pero que de repente te suena hueca. A veces justo cuando el cuarto se queda en silencio y ya no hay nada fuera que te distraiga de lo que hay adentro. Y lo que hay adentro en ese momento es una especie de pregunta sin palabras. No tiene forma todavía. No sabes bien qué pregunta es. Solo sabes que algo en ti está esperando algo y que ese algo no ha llegado. Tú pides, lo sabes. Tal vez no en voz alta. Tal vez no con un ritual elaborado ni con palabras perfectas. Pero pides. Le pides al universo. Le pides a Dios. Le pides a la vida. Le pides a esa fuerza que sientes que existe, aunque a veces no la ves. Pides ese cambio que llevas tiempo necesitando, esa oportunidad que sientes que mereces. Pides esa paz que se te escapa justo cuando crees que estás a punto de alcanzarla. Esa abundancia que ves en otras personas y que no entiendes por qué a ti se te sigue resistiendo. Y pides con fe, o al menos lo intentas. Haces el esfuerzo de creer. Repites las afirmaciones. Visualizas, agradeces, sigues los pasos y, aún así, algo no termina de cerrar. Algo sigue sin moverse como tú sientes que debería moverse. Y aquí es donde empieza esa sensación incómoda que nadie nombra. Porque no es que no creas, es que a veces en los momentos más honestos, cuando nadie te está mirando y no tienes que mantener ninguna imagen de persona espiritual o de persona que ya lo entendió, te preguntas en silencio. Te preguntas si no te estará faltando algo. No información, no técnica, no otro video, ni otro libro. Algo más hondo, como si la llave que estuvieras usando fuera real, pero no fuera exactamente la que abre tu puerta. Como si hubiera un idioma que el universo entiende perfectamente y tú lo estuvieras hablando casi bien, pero con un acento que lo cambia todo. Lo sientes en el cuerpo. También hay una tensión que vive en algún punto entre el pecho y la garganta, cuando piensas en lo que deseas, y en el espacio que todavía existe entre ese deseo y tu realidad. No es una tensión de dolor agudo, es más bien el peso de cosas que llevan demasiado tiempo esperando, de conversaciones que no has tenido con la vida, porque no sabías exactamente cómo empezarlas, de versiones de ti mismo que asomaron la cabeza en ciertos momentos y luego desaparecieron antes de que pudieras sostenerlas. Esa tensión la conoces bien, la has aprendido a cargar con elegancia, tanto que a veces olvidas que está ahí hasta que un video como este, una canción o una noche muy quieta, la despierta. Y entonces aparece también el agotamiento, no el agotamiento físico que se cura con dormir. El otro, el de intentar, el de confiar cuando la confianza no rinde frutos visibles, el de sostener una certeza que nadie más puede ver porque todavía no se ha materializado en nada concreto. Ese agotamiento que no le puedes explicar bien a las personas que te rodean. Porque suena extraño decir que estás cansado de esperar algo que ni siquiera sabes si estás pidiendo de la manera correcta. Eso es exactamente lo que estás cargando, y no lo estás imaginando. Lo que sientes no es falta de fe. No es que el universo te esté ignorando. No es que hayas hecho algo mal o que no sea suficiente. O que esto funcione para todos menos para ti. Lo que está pasando tiene una razón mucho más concreta y mucho más sagrada de lo que cualquiera te ha dicho hasta ahora. Existen 5 palabras específicas que no son afirmaciones genéricas ni frases motivacionales. Son algo distinto. Son las palabras que Dios puso en ti desde antes de que nacieras. Las que tu alma reconoce, aunque tu mente todavía no sepa nombrarlas. Y hay una forma muy particular de usarlas. No de repetirlas, de usarlas de un modo que cambia completamente la frecuencia desde la que estás pidiendo. Cuando las descubras, no vas a ver la manifestación de otra manera. Vas a verte a ti de otra manera. Todo lo que hoy se resiste, cambiará. Va a empezar a tener un lugar a donde llegar. Este mensaje no llegó a ti por accidente. Sé que eso suena a algo que se dice siempre, a una frase hecha que aparece al principio de muchos videos, y que ya casi no significa nada porque la hemos escuchado tantas veces que la dejamos pasar sin detenernos en ella. Pero quiero que esta vez la recibas de otra manera. No como una frase de apertura, sino como una observación real.
Porque hay personas que van a ver este video y lo van a cerrar en los primeros 2 minutos porque simplemente no es para ellas. Y eso está bien. No todo mensaje es para todos. Y precisamente por eso lo que voy a decirte ahora importa. Este espacio es para un tipo muy específico de persona. No te voy a describir por tu edad, ni por el país en el que vives, ni por cuánto tiempo llevas en el camino espiritual. Te voy a describir por algo mucho más íntimo que eso, por lo que está pasando adentro. Este mensaje es para la persona que cree, genuinamente cree, pero que lleva un tiempo en el que esa creencia se siente más como un esfuerzo. Para la persona que ha aprendido el lenguaje de la manifestación, que conoce los conceptos, que entiende la teoría y que, aún así, siente que entre lo que sabe y lo que vive hay una distancia que no logra terminar de cerrar. No porque le falte información, sino porque algo más profundo todavía no se ha acomodado del todo. Es para la persona que tiene días en los que la fe fluye con naturalidad y todo parece posible, y el universo parece cercano y cómplice. Y luego tiene otros días en los que esa misma fe se siente como algo que hay que sostener con las 2 manos para que no se caiga. Días en los que tienes que recordarte a ti mismo que confías, en lugar de simplemente confiar. Y esa diferencia, pequeña pero enorme, la conoces muy bien. Es para quien ha pedido con el corazón limpio, ha esperado con paciencia, ha hecho el trabajo interno y sigue mirando su realidad preguntándose cuándo, cómo, de qué manera va a llegar lo que ha estado convocando con tanta intención. Para quien en algún momento se ha preguntado si le falta entender algo. No algo complicado, sino algo esencial, algo simple, pero que nadie le ha dicho exactamente de esa manera. Este mensaje es también para la persona que lleva mucho tiempo dando energía, dando presencia, dando cuidado a otros, sosteniendo a personas que ama, cumpliendo con sus responsabilidades, siendo el pilar de cosas y de personas que la necesitan, y que en medio de todo ese dar, ha ido postergando algo suyo, algo que pertenece a su propio deseo, a su propia expansión, a su propia vida. No porque sea egoísta ni porque no quiera crecer, sino porque en algún punto aprendió, tal vez sin que nadie se lo dijera con esas palabras, que lo suyo podía esperar. Ya ha estado esperando y es hora de que deje de hacerlo. Y es también para quien está en un momento de quiebre silencioso, no un quiebre dramático que todos puedan ver. Uno de esos quiebres internos que no tienen escena ni testigos, que ocurren despacio, que se manifiestan en una fatiga que no es física, en una cierta distancia de las cosas que antes te emocionaban, en una sensación de estar parado en un umbral, sin saber exactamente qué hay del otro lado, ni si tienes el valor o la energía para cruzarlo. Si estás en ese lugar ahora mismo, quiero que sepas que no estás roto. Estás en un momento que tiene un nombre y que tiene una salida. Y antes de que este video termine, lo vas a ver con mucha más claridad. Ahora bien, si algo de lo que acabo de decir te movió algo, si en alguna de esas descripciones te reconociste, aunque sea en parte, entonces sí, este mensaje es para ti. Y lo que viene a continuación fue puesto aquí con la intención de que llegue a donde necesita llegar en ti. Pero para que eso ocurra de verdad, necesito pedirte algo. Una sola cosa no es complicado. No requiere nada especial. Solo requiere que estés presente de una manera particular durante los próximos minutos. Quiero que en este momento, donde sea que estés, sueltes el aire despacio. No lo pienses demasiado, solo suéltalo. Deja que los hombros bajen un poco. Deja que la mandíbula se relaje, porque probablemente la tienes más apretada de lo que notas. Y si puedes, deja de hacer cualquier otra cosa por el tiempo que dure este video. No porque lo que viene sea tan frágil que no resista la distracción, sino porque lo que viene merece que estés aquí de verdad. No a medias, no con una parte de tu atención puesta en otra pantalla o en otra preocupación. Hay algo que ocurre cuando el cuerpo suelta, aunque sea un poco. La mente también suelta. Y cuando la mente suelta, baja una especie de guardia que traemos puesta casi todo el tiempo sin darnos cuenta. Una guardia que no es mala, que cumple su función, que nos protege de muchas cosas, pero que a veces también nos protege de lo que en realidad necesitamos recibir. Porque hay cosas que no pueden entrar si estamos cerrados, completamente en modo de defensa, completamente en el registro de evaluar y filtrar, y decidir si esto aplica o no aplica antes de haberlo escuchado del todo. Lo que voy a compartir contigo en los próximos minutos
no pide que lo creas antes de escucharlo. No pide que suspendas tu criterio ni que aceptes nada a ciegas. Solo pide que estés abierto lo suficiente como para dejar que entre y que luego tú mismo lo sientas, lo proceses y decidas qué hacer con ello. Eso es todo. Ese es el pacto. Tú traes tu presencia. Yo traigo lo que vine a decirte. Y lo que vine a decirte tiene que ver con algo que Dios, el universo, la fuente, como tú lo llames, puso en ti desde el principio. No algo que tienes que buscar afuera, no algo que te falta, sino algo que ya está en ti, pero que tal vez nadie te ayudó a reconocer de la manera correcta. 5 palabras que no son afirmaciones vacías, son llaves. Y cada una de ellas abre una puerta que tú llevas tiempo mirando, sin saber que tenías la llave en la mano. Respira. Estás en el lugar correcto. Quiero hacerte una pregunta, y antes de que la escuches, quiero pedirte que no la respondas de inmediato, que la dejes caer, que la sientas unos segundos antes de que tu mente salte a explicarla o a defenderse de ella, porque esta pregunta no viene a atacarte, viene a abrirte algo. ¿Quién te dijo que pedir era la forma correcta de relacionarte con Dios? Quédate ahí un momento. No estoy preguntando si la oración funciona. No estoy cuestionando tu fe, ni tu espiritualidad, ni el camino que has elegido. Estoy preguntando algo mucho más específico. Estoy preguntando, ¿de dónde viene la idea de que tu posición natural frente al universo, frente a Dios, frente a la fuente de todo lo que existe, es la de alguien que espera? ¿Es la de alguien que está abajo esperando que algo de arriba baje hacia ti? ¿De dónde viene esa imagen? ¿Quién te la puso? ¿En qué momento de tu vida quedó grabada tan hondo que hoy la das por hecha sin cuestionarla? Porque si lo piensas, si de verdad lo piensas con honestidad, esa imagen tiene una historia. No naciste con ella, te la enseñaron. Tal vez te la enseñaron en una iglesia, en una familia religiosa, en un ambiente donde la relación con Dios se construía desde la pequeñez del ser humano frente a la grandeza de lo divino, donde pedir era el verbo central de la fe, donde la humildad significaba reconocerte insuficiente y esperar una gracia externa, donde lo que querías tú, tus deseos propios, tus sueños específicos, tus necesidades más personales, eran algo que había que poner en manos de algo más grande y luego esperar con paciencia a ver si llegaba. O tal vez te la enseñó la cultura. Esa idea muy extendida de que la vida es escasez y que lo bueno hay que ganárselo con esfuerzo y sufrimiento, que si algo llega fácil probablemente no es para ti o probablemente no va a durar, que desear demasiado es peligroso, que pedir mucho es atrevido, que conformarse es virtud, y que los que tienen más que tú tuvieron suerte o hicieron algo que tú no estás dispuesto a hacer. Esa voz que dice en algún rincón muy viejo de tu mente que tú no eres esa persona, el tipo de persona para quien las cosas grandes están reservadas. O tal vez te la enseñó una herida, algo que pediste con todo tu corazón en algún momento de tu vida, algo que creíste completamente que iba a llegar y no llegó. Y en ese momento, aunque no lo hayas procesado así con palabras, algo dentro de ti aprendió una lección que se quedó. Aprendió que pedir no siempre funciona, que confiar tiene un límite, que el universo o Dios o la vida a veces dicen que no, o que todavía no, o simplemente guardan silencio, y que ese silencio duele de una manera que no se le cuenta a cualquiera. Y desde esa herida, pedir se volvió un acto más complicado, un acto que lleva dentro una pequeña sombra de duda, una parte de ti que pide, y al mismo tiempo se prepara para la posibilidad de que no llegue, porque ya pasó antes y no quieres que vuelva a doler igual. Todo eso es real, todo eso tiene sentido y ninguna de esas experiencias fue un error tuyo. Recibiste lo que te dieron, aprendiste lo que el ambiente donde creciste sabía enseñarte y luego fuiste más allá. Con mucho esfuerzo fuiste más allá de lo que te dieron. Empezaste a explorar otras formas de entender la espiritualidad, la manifestación, la relación entre tu mundo interno y tu realidad externa. Y eso habla de algo muy poderoso en ti, de una voluntad de crecer que no todo el mundo tiene. Pero aquí está la pregunta que nadie te ha hecho todavía. ¿Y si en ese proceso de aprender cosas nuevas te llevaste sin darte cuenta algunas de las cosas viejas? ¿Y si cambiaste el vocabulario, cambiaste el marco conceptual, cambiaste los rituales y las prácticas, pero en el fondo del fondo seguiste operando desde la misma posición original? La posición de alguien que está abajo pidiendo hacia arriba.
la posición de alguien que espera, la posición de alguien que tiene fe, pero que en el nivel más hondo, en ese nivel que no siempre queremos mirar porque es incómodo, todavía no está completamente seguro de merecer lo que pide, de que va a llegar, de que el universo está realmente de su lado y no simplemente neutral, indiferente o muy ocupado. Y si esa posición, esa postura interna desde la que te relacionas con lo divino, es exactamente lo que está creando la distancia entre tu deseo y tu realidad, no porque seas insuficiente, no porque tu fe sea falsa, no porque el universo no te escuche, sino porque hay una diferencia enorme, una diferencia que cambia todo entre pedir desde la carencia y hablar desde la pertenencia, entre rogar y decretar, entre posicionarte como alguien que espera recibir y posicionarte como alguien que ya forma parte de lo que está pidiendo. Y esa diferencia no está en las palabras que usas en la superficie, está en la posición desde la que las palabras salen, está en lo que hay debajo del lenguaje, en la creencia que sostiene cada frase antes de que la digas. Y aquí viene la pregunta que quiero que te lleves contigo mientras seguimos avanzando. ¿Y si Dios nunca te dio la posición de alguien que pide desde afuera, sino la de alguien que crea desde adentro? ¿Y si la relación que el universo siempre quiso tener contigo no era de fuente y receptor, sino algo mucho más parecido a una cocreación? ¿Y si las palabras que viniste a descubrir hoy no son fórmulas para convencer a una fuerza externa de que te dé lo que mereces, sino claves para activar lo que ya está en ti? Lo que siempre estuvo en ti, lo que fue puesto en ti desde antes de que tuvieras palabras para nombrarlo. No te estoy pidiendo que respondas eso ahora. Te estoy pidiendo que lo sostengas, que lo dejes flotar mientras escuchas lo que sigue. Porque si esa pregunta te incomoda un poco, si sientes que algo en ti quiere defender la versión que conocía o quiere apresurarse a resolverla para no quedarse en la incertidumbre, eso es exactamente la señal de algo real, de que tocó algo real. Las preguntas que no incomodan en absoluto no son las que cambian nada. Las que cambian algo siempre rozan un poco antes de abrir. Y lo que estás sintiendo en este momento, esa leve tensión entre lo que creías que sabías y lo que esta pregunta está sugiriendo, no es confusión. Es el espacio que se está creando. El espacio necesario para que entre algo nuevo. Algo que no reemplaza tu fe. Algo que la completa. Algo que te devuelve a una versión de ti mismo que tal vez conociste en algún momento muy temprano de tu vida antes de que todas esas capas se fueran acumulando. Antes de la herida, antes de la cultura, antes de las reglas, cuando todavía había en ti. Una certeza natural, casi infantil, de que lo que deseabas era posible y que el universo no era un lugar hostil, sino un lugar que respondía. Esa certeza no se fue. Solo quedó sepultada bajo mucho aprendizaje que tenía buenas intenciones, pero que no siempre tenía toda la verdad. Y es hora de desenterrarla. Voy a decirte algo que puede que nunca hayas oído, que puede que nunca hayas escuchado exactamente así. Y quiero que lo recibas despacio porque si lo dejas pasar demasiado rápido va a sonar simple, y no lo es. Es de esas cosas que parecen sencillas en la superficie, y que cuando las dejas bajar de verdad cambian algo estructural en la manera en que vives. Aquí está. No estás fallando en atraer lo que deseas. Estás hablando un idioma que el universo no reconoce como tuyo. Escúchalo otra vez si necesitas. No estás fallando. Estás hablando un idioma que el universo no reconoce como tuyo. Esa es la diferencia. Esa es toda la diferencia porque durante mucho tiempo, y esto incluye a la mayoría de las personas que están en este camino de la vida, hemos aprendido a relacionarnos con la manifestación como si fuera una transacción, como si hubiera un protocolo correcto que seguir, palabras correctas que decir, una frecuencia correcta que alcanzar, y si lo hacemos bien, si cumplimos todos los pasos, entonces la respuesta llega. Y si no llega, algo en el protocolo falló, algo en nosotros falló. Pedimos mal, no creímos suficiente, vibramos desde el miedo sin darnos cuenta, no soltamos el apego, no fuimos constantes, no tuvimos suficiente fe. Y en esa lógica, el problema siempre termina siendo tuyo. El universo funciona perfecto. Tú eres la variable que falla. Pero, ¿y si esa lógica entera está construida sobre un error de base? ¿Y si el problema no es cómo estás pidiendo, sino desde dónde estás hablando? Hay una distinción que en la superficie puede parecer filosófica, pero que en la práctica lo cambia absolutamente todo.
La distinción entre hablar hacia el universo y hablar desde el universo. Entre posicionarte fuera de lo que deseas, mirándolo desde lejos y pidiendo que venga, que se acerque, y posicionarte dentro de lo que ya eres, reconociendo que lo que deseas no está afuera esperando que lo merezcas, sino adentro esperando que lo reconozcas. Esto no es metáfora, es el mecanismo real. Cuando Dios, cuando la fuente, cuando la inteligencia que sostiene todo lo que existe, te dio el regalo de la palabra divina en ti. No te dio una herramienta para hacer solicitudes, te dio algo infinitamente más poderoso que eso. Te dio el mismo instrumento con el que todo fue creado. El mismo, no una versión reducida para uso humano, el original. Porque los textos más antiguos que la humanidad tiene, los que han sobrevivido miles de años porque contienen algo que el tiempo no borra, dicen todos lo mismo con palabras distintas. En el principio era el verbo. La palabra no describió la creación. La palabra fue la creación. Y tú llevas esa misma palabra en ti, no como símbolo, no como figura poética, sino como capacidad real activa, funcionando en este momento, en cada cosa que dices, en cada cosa que piensas, en cada historia de ti, sobre quién eres y qué es posible para ti. El problema no es que no tengas esa capacidad, el problema es que nadie te enseñó a reconocerla como tuya. Te enseñaron a pedir, no te enseñaron a crear. Y hay una distancia enorme entre esas dos posiciones. Una distancia que se siente exactamente como lo que has estado sintiendo durante todos estos años. Como algo que casi funciona, pero no del todo. Como una fe que a veces flaquea sin razón aparente. Como un esfuerzo sostenido que produce resultados parciales, cuando debería producir algo más completo. Eso que has estado sintiendo no es que te falte fe. Es que has estado usando una capacidad creadora como si fuera una capacidad suplicante y limitante. Y esas dos cosas no funcionan igual. Cuando suplicas, te posicionas fuera. Cuando creas, te posicionas dentro, y el universo responde de maneras completamente distintas a esas dos posiciones. No porque sea arbitrario, sino porque funciona como un espejo. Un espejo perfecto, sin distorsión, sin interpretación, sin juicio. Lo que le muestras es lo que devuelve. Y si lo que le muestras, aunque sea con las palabras más hermosas y la intención más limpia, es la imagen de alguien que está afuera de lo que desea mirando hacia adentro, eso es exactamente lo que el espejo va a sostener. La distancia, el afuera, la espera, no porque quiera castigarte, sino porque eso es lo que le estás mostrando continuamente. Y ahora viene el giro que hace que todo lo que has vivido hasta ahora, incluyendo los momentos en que la manifestación no funcionó como esperabas, incluyendo la distancia que has sentido, incluyendo el agotamiento de sostener una fe que a veces se siente más pesada de lo que debería, tenga un sentido completamente diferente para tu gran ser. Todo eso no fue tiempo perdido. Fue tiempo de preparación para poder recibir exactamente esto. Porque hay algo que ocurre en las personas que llevan un camino espiritual real, no superficial. No de consumo rápido, sino de búsqueda genuina. Llega un momento en que las herramientas que funcionaron al principio ya no producen los mismos resultados mágicos. No porque las herramientas sean malas, sino porque la persona creció más allá de ellas. Y cuando eso ocurre, cuando sientes que lo que sabías ya no alcanza, pero todavía no sabes qué viene después, esa sensación que tantas veces has interpretado como un retroceso, como una crisis de fe, como evidencia de que algo está mal, es en realidad tu mayor señal. La señal más clara de que estás listo para el siguiente nivel. El malestar no es que estés yendo hacia atrás, es que ya no cabes en el lugar donde estabas. Y el siguiente nivel no es más esfuerzo, no es más técnica, no es más información acumulada sobre cómo funciona la ley de atracción, o la física cuántica, o los chakras, o cualquier otra cosa del todo. El siguiente nivel es más simple y más profundo que todo eso. Es volver al origen, volver a la fuente de donde viene el poder real, volver a las 5 palabras que Dios puso en ti desde el principio y que han estado esperando con una paciencia infinita, a que las reconocieras no como herramientas de petición, sino como tu idioma nativo espiritual, el idioma en el que fuiste creado, el idioma en el que el universo te reconoce como lo que eres. No como alguien que pide, sino como alguien que pertenece,
Y cuando hablas desde la pertenencia, cuando cada una de esas 5 palabras sale de ti desde ese lugar, desde el lugar de quien sabe que ya es parte de lo que desea, no desde el lugar de quien espera, que se lo otorguen. Algo cambia que no tiene que ver con técnica ni con protocolo, tiene que ver con identidad. Y cuando la identidad cambia, la realidad no tiene otra opción que cambiar con ella. Porque el universo no responde a lo que pides, responde a lo que eres. Y lo que eres lo comunica cada palabra que pronuncias desde adentro. No las palabras que dices para afuera, sino las que viven en el nivel más íntimo de tu conciencia. Las que definen silenciosamente quién crees que eres y qué crees que es posible para ti. Esas palabras tienen un poder que ninguna afirmación superficial puede igualar. Y 5 de ellas, 5 específicamente, son las que Dios te dio para que hables hoy, para que pudieras hablar su idioma, el idioma de la creación, el idioma en el que no se ruega, el idioma en el que se declara, y lo que se declara desde adentro, desde la certeza de quien sabe que pertenece, no desde la esperanza de quien desea merecer. Eso no viaja hacia el universo como una solicitud que puede ser aprobada o rechazada por la fuerza. Eso se convierte en realidad porque ya es real en el único lugar donde la realidad empieza, adentro. Eso es lo que vas a entender hoy, no de manera teórica, de manera que lo vas a sentir en algún lugar dentro de ti que reconoce la verdad cuando la escucha. Aunque la mente todavía esté procesando, porque hay una parte de ti que ya sabe que esto existe, que siempre lo supo y que ha estado esperando con la misma paciencia con que el universo te ha esperado a ti, que alguien finalmente te lo dijera, de la manera en que pudieras recibirlo. Estás a punto de recibirlo. Antes de hablarte de las 5 palabras, necesito mostrarte algo. Necesito que veas que lo que acabo de decirte no es una idea nueva aquí. Algo que alguien inventó para hacer contenido espiritual en Internet. Es algo que ha estado aquí desde antes de que ninguno de nosotros naciera. Algo que la naturaleza lleva demostrando desde el principio y que las tradiciones más antiguas de la humanidad conocían y guardaban con mucho cuidado, precisamente porque sabían que era demasiado poderoso para ti, para dejarlo circular sin contexto. Empieza por la naturaleza, porque la naturaleza nunca miente y nunca hace metáforas vacías. Todo lo que hace tiene una lógica que cuando la entiendes, te enseña algo sobre cómo funciona la realidad en todos sus niveles. Piensa en una semilla, no en la planta, en la semilla, en ese momento específico y muy mágico. El momento que nadie ve y que ocurre completamente en la oscuridad cuando la semilla empieza a germinar. Porque lo primero que hace una semilla cuando comienza a convertirse en lo que está destinada a hacer, no es crecer hacia arriba, es romperse. La cáscara que la protegía, la que la mantuvo íntegra durante todo el tiempo, que estuvo esperando afuera. Las condiciones correctas, tiene que abrirse, tiene que ceder, tiene que soltar la forma que conocía para que pueda emerger algo que todavía no tiene forma definitiva. Algo que en ese momento intermedio es vulnerable y pequeño y no se parece nada ni a la semilla que fue, ni a la planta que va a hacer. Y si pudieras entrar en ese momento y hablarle a ella, y preguntarle a la semilla cómo está. En el lenguaje de las semillas, probablemente diría que está en el peor momento, que todo lo que la sostenía se está disolviendo, que no sabe qué viene después, que hay oscuridad y presión y una transformación que desde adentro no se siente como crecimiento, sino como pérdida. Pero la semilla no está fallando nada. Está haciendo exactamente lo que tiene que hacer para convertirse en lo que siempre fue. Esto no es solo botánica, es el principio que sostiene todo lo que existe. Los físicos lo llaman entropía creativa. Los místicos lo llaman la noche oscura del alma. Los textos sagrados lo llaman el desierto, el horno, el valle. Todos los nombres distintos hoy apuntan al mismo momento, el momento en que lo viejo ya no funciona y lo nuevo todavía no ha llegado. Y en ese espacio intermedio que se siente como vacío o como fracaso o como prueba, en realidad está ocurriendo la transformación más profunda. La tradición hebrea tiene un concepto que se llama tzimtzum. Es una palabra que describe el acto poderoso, mediante el cual lo divino, lo infinito, se contrae. No se expande, se contrae. Se hace más pequeño o aparentemente más pequeño, para que en ese espacio que deja pueda existir algo que antes no existía.
La creación no comienza con una expansión, comienza con una contracción, con un retiro, con un momento que desde afuera podría parecer una ausencia fría, pero que desde adentro es la condición necesaria para que algo nuevo nazca. Los textos védicos hablan de un principio similar, cuando describen el momento entre una exhalación y la siguiente inhalación. Ese instante de silencio completo, de aparente vacío que no es el fin de la respiración, sino la condición que hace posible la siguiente gran parte. Sin ese espacio no hay ritmo. Sin ese aparente vacío no hay continuidad. La pausa no es una falla en el proceso, es parte esencial del proceso. Y los evangelios, que son tal vez el texto más citado en el mundo hispanohablante, están llenos de este mismo principio. El grano de trigo que tiene que caer en la tierra y morir para dar fruto en su momento. El hijo pródigo que tiene que llegar al fondo de su propio vacío antes de recordar quién es y volver a casa. Lázaro en la tumba, 4 días completamente inmóvil, completamente en la oscuridad, antes de la voz que lo llama por su nombre y lo devuelve a la vida. Todos estos son el mismo momento. El momento en que el personaje está en su punto más bajo y todavía no sabe que ese es exactamente el lugar desde donde comienza la historia real. Y hay una historia que quiero contarte. No es la historia de una figura histórica famosa ni de alguien que todos conocen. Es la historia de una mujer que podría ser tu vecina, tu amiga, alguien que conociste en algún grupo de espiritualidad o que viste en el sitio, en una reunión y pensaste que tenía la vida más ordenada que la tuya. La voy a llamar Elena. Elena llevaba 7 años en el camino espiritual, 7 años reales de los de verdad, no de los que se miden en libros leídos, sino en madrugada, sentada con sus miedos, en procesos que la desmontaron, en pérdidas que no eligió y que, sin embargo, ella cruzó, que atravesó porque no había otra opción. 7 años en los que aprendió a meditar, a soltar, a agradecer, a visualizar, a entender la energía y las emociones y los patrones heredados y los contratos del alma, y todo lo que el camino espiritual contemporáneo tiene para ofrecer. Y en el 7º año, Elena estaba en el piso, no de manera dramática a la vista. No había una crisis visible que cualquiera pudiera señalar. Desde afuera su vida era razonablemente estable. Tenía trabajo, tenía personas que la querían, tenía salud. Pero por dentro había algo que se había apagado de una manera que ella no sabía cómo explicar. Como si todos los años de práctica la hubieran llevado hasta cierto punto con mucho pesar. Y en ese punto hubiera una puerta que no sabía cómo abrir. Como si hubiera llegado al límite de lo que podía hacer sola con las herramientas que conocía. Me acuerdo de verla, y esto lo digo con todo el cuidado del mundo, sentada en el suelo de su cuarto un martes en la mañana, con las piernas cruzadas y las manos en las rodillas en la postura misma, de siempre, intentando meditar de la manera de siempre, y con los ojos cerrados en silencio, sin que nadie pudiera verla, con lágrimas que no eran de dolor agudo, sino de ese cansancio profundo que no tiene nombre exacto, el cansancio de intentar, el cansancio de confiar activamente, de sostener la fe como si fuera algo que se pudiera perder pronto, si lo soltabas un momento. Y en ese silencio, con las lágrimas corriendo y sin saber exactamente qué estaba pidiendo ni a quién, dijo en voz muy baja una sola cosa: no sé cómo hacer esto. No fue una afirmación, no fue una visualización, no fue una técnica de ningún tipo. Fue la cosa más honesta que había dicho en mucho tiempo. Una rendición perfecta, completa. No de la fe, sino del control sobre cómo se suponía que tenía que verse la fe. Una admisión de que había llegado al final de lo que sabía y que desde ahí no sabía qué seguía. Y en ese momento que desde afuera no tenía nada de especial, que no tuvo música de fondo, ni señales visibles, ni ningún efecto dramático, algo cambió dentro de Elena. No cambió la habitación, no cambió su situación externa, cambió su posición interna. Porque en el momento en que dejó de intentar hacer la manifestación correcta y simplemente estuvo ahí presente, sin protocolo, sin técnica, sin la armadura de saber lo que estaba haciendo, algo en ella que llevaba años esperando permiso para existir, finalmente fluyó. Encontró espacio. No fue magia, fue que por primera vez en mucho tiempo, Elena dejó de hablar hacia arriba y simplemente estuvo. Y en ese estar sin pretensiones, sin esfuerzo, sin la distancia que crea el protocolo, algo en ella reconoció algo en el universo.
no como concepto, como experiencia directa, como cuando escuchas una palabra extraña muy clara, en un idioma extranjero y de repente, sin saber exactamente por qué, entiendes lo que significa, aunque nadie te la haya traducido. Entendió que no había estado fallando. Había estado hablando hacia afuera en lugar de desde adentro. Había estado pidiendo en lugar de declarando. Había estado usando palabras poderosas, desde una posición de distancia fría. Y esa distancia era la única cosa que estaba bloqueando lo que el universo llevaba tiempo queriendo entregarle. En los meses siguientes, Elena no cambió sus palabras, cambió el lugar desde donde las decía. Y desde ese lugar diferente, con las mismas palabras de siempre, pero con una raíz completamente distinta, su realidad comenzó a moverse sin demora, de maneras que no respondían a ninguna lógica de esfuerzo acumulado. Cosas que llevaban años estancadas empezaron a fluir. No todas a la vez, no de manera cinematográfica, sino con esa naturalidad tranquila que tienen las cosas que llegan cuando ya no las estás persiguiendo porque finalmente entendiste que ya eran tuyas. Y lo que Elena descubrió feliz, en ese martes en el suelo de su cuarto, sin saberlo todavía, fue exactamente lo que tú estás a punto de descubrir ahora, que las 5 palabras que Dios te dio no son herramientas para alcanzar lo que no tienes, son llaves para recordar lo que ya eres. Y recordarlo lo cambia todo. Ahora sí, ahora viene lo que viniste a buscar. Voy a mostrarte las claves. ¿Cómo funcionan las 5 palabras que Dios te dio? No en abstracto, no en teoría, en la práctica concreta de tu vida diaria, en los momentos específicos donde estas palabras tienen que vivir para que produzcan lo que están diseñadas para producir y para que puedas usarlas de verdad, no solo repetirlas. Necesitas entender 3 mecanismos particulares, 3 claves que explican por qué estas palabras funcionan cuando funcionan y por qué no funcionan cuando no funcionan. Son distintas entre sí, no son variaciones del mismo punto. Son 3 engranajes diferentes que forman parte de la misma maquinaria, y si uno de los 3 no está operando correctamente, los otros 2 no pueden compensarlo. La primera clave se llama el nivel de origen. Cada palabra que dices sale de algún lugar. Ese lugar no siempre es el mismo. A veces una palabra sale de tu mente, de la parte de ti que piensa y analiza y construye frases con lógica. A veces sale de tus emociones, del lugar donde viven el miedo, el deseo, la esperanza, la ansiedad. Y a veces surge paz. No siempre, pero a veces, una palabra sale de algo más profundo que todo eso. De un lugar que en distintas tradiciones se llama el corazón, el centro, el ser, el espíritu. Un lugar que no está haciendo esfuerzo porque no necesita hacerlo. Un lugar que no pide porque ya sabe que tiene. Un lugar que no afirma para convencerse, sino que declara su poder, porque es su naturaleza declarar. El nivel de origen es la diferencia entre una palabra que viaja y una palabra que crea. Cuando dices, yo soy abundante desde la mente, tu mente está construyendo una frase que sabe que debería ser verdad, pero que en el fondo está intentando convencer a algo de que lo sea. Hay un esfuerzo ahí, una tensión sutil, pequeña pero real entre lo que la frase dice y lo que el nivel más profundo de tu creencia sostiene. Y el universo, que no lee las palabras, sino el nivel desde donde salen, recibe esa tensión, recibe el esfuerzo, recibe la distancia entre lo que dices y lo que eres en ese momento, y te devuelve exactamente eso, la distancia. Pero cuando la misma frase, yo soy abundante, sale del centro, del lugar que no está intentando convencerse de nada porque ya lo sabe con una certeza que no necesita argumentos. Esa palabra no viaja hacia el universo como una solicitud. Se expande desde adentro hacia afuera como una realidad que ya existe y que simplemente está tomando forma visible. La imagen que me ayuda a entender esto es la diferencia entre encender una vela con un encendedor y encender una vela con otra vela que ya está ardiendo. El resultado visible es el mismo, una vela encendida. Pero el origen es completamente distinto. Una viene de una fuente externa que tiene que hacer el trabajo de crear la chispa. La otra viene lista. Viene del contacto directo con algo que ya tiene fuego. Cuando aprendes a decir las 5 palabras desde el centro, desde el nivel de origen correcto, no estás creando la chispa desde cero. Estás tocando algo que ya arde con algo que ya arde.
Y desde ahí la manifestación no es el resultado de un esfuerzo sostenido. Es la consecuencia natural de amor, un contacto real. Practica esto. Antes de decir cualquiera de las 5 palabras, haz una pausa de 3 segundos. No para pensar la frase, sino para bajar, para soltar la mente un momento y dejar que la palabra salga desde más abajo, desde más adentro. Esos 3 segundos cambian el nivel de origen. Y el nivel de origen cambia todo lo que viene después. La segunda clave se llama la coherencia entre capas. Este es el mecanismo que más personas pasan por alto porque requiere un nivel de honestidad interna, que no siempre es cómodo y tiene que ver con algo muy específico. La diferencia entre lo que dices en voz alta y lo que susurras en silencio justo después. Porque casi todo el mundo que trabaja hoy en día, con afirmaciones y con palabras de poder, tiene una práctica visible. Las dice en la mañana, las escribe en el diario, las repite con intención y luego a lo largo del día, en los momentos cotidianos que no están marcados como práctica espiritual, dice otras cosas. Dice, qué raro que esto todavía no llegue. Dice, no sé por qué a mí siempre esto pasa, me cuesta más. Dice, ojalá funcione esta vez. Dice, a ver si ahora sí. Y esas frases que salen sin intención, que no forman parte de ningún ritual, que simplemente son la voz interna de fondo que comenta la vida mientras la vives, tienen exactamente el mismo poder creador que las afirmaciones formales, porque el universo no hace distinción alguna entre lo que dices en modo práctica espiritual y lo que dices en modo piloto automático. Escucha todo, todo el tiempo, desde todos los niveles. La coherencia entre capas significa que lo que dices en los momentos de práctica y lo que dices en los momentos ordinarios apuntan en la misma dirección. No perfectamente, porque nadie mantiene una coherencia. Nadie mantiene una coherencia perfecta y exigírsela a uno mismo produce más tensión que alineación. Sino suficientemente, lo suficiente como para que el mensaje neto que el universo recibe de ti a lo largo del día sea más de lo que eres que de lo que te falta. La imagen concreta es la de una orquesta. Imagina que los violines están tocando en su luz. Una melodía hermosa y bien ensayada, pero que entre movimiento y movimiento, cuando el director baja la batuta y hay un momento de pausa, los violines siguen sonando algo diferente, casi en sentido contrario. Para el público que escucha desde afuera, ese contraste arruina la coherencia de la pieza, no porque los violines sean malos, sino por los silencios, porque el silencio entre las notas también forma parte de la música. Lo que haces en los momentos de práctica son las notas. Lo que te dices a ti mismo entre esos momentos es el silencio, y ambos componen la misma pieza. La práctica aquí no es vigilar cada pensamiento, porque eso es agotador e imposible. La práctica es desarrollar una conciencia gentil de cuando el discurso interno está yendo en una dirección muy diferente a la de tus palabras de poder. Y en esos momentos no corregir con fuerza, sino simplemente regresar como se regresa a la respiración en la meditación. Sin drama, sin castigo, solo volver. Esa coherencia acumulada, ese regresar constante y amable, es lo que construye con el tiempo paz. Construye un campo vibracional que no tiene fisuras grandes. Un campo desde el que las 5 palabras pueden hacer su trabajo sin tener que contrarrestar todo lo que va en contra de ellas. Y la tercera clave es la que casi nadie reconoce. Se llama la recepción activa. La mayoría de las personas entiende la manifestación como un proceso de 2 tiempos. Pides y recibes, declaras y llega. Y enfocan casi toda su energía en el primer tiempo, en el pedir, en el declarar, en la calidad de la intención y la fuerza de la palabra. Pero hay un tercer tiempo que casi nunca se menciona y que es tan importante como los 2 primeros. El tiempo de recibir. Recibir no es pasivo. Recibir es una capacidad viva siempre, que se desarrolla. Y hay personas que tienen una capacidad de pedir muy desarrollada y una capacidad de recibir muy limitada. Y esa limitación no siempre se ve desde afuera, porque no produce una ausencia total de resultados. Produce algo más sutil y más frustrante. Produce resultados que llegan y no se quedan. Oportunidades que aparecen y se cierran al fin, antes de que puedas aprovecharlas. Cosas buenas que empiezan a moverse y luego se detienen justo antes de completarse. Una sensación de que el universo está respondiendo, pero que algo en el último tramo no termina de conectar.
Eso es un problema de recepción activa, la imagen que lo hace concreto. Piensa en una persona que lleva meses esperando hoy, esperando una llamada importante. Cuando por fin el teléfono suena, si esa persona está tan acostumbrada a esperar que no reconoce el sonido como lo que es, o si en el momento exacto en que suena, está demasiado ocupada con otra cosa, o si ve el número desconocido y no contesta porque no confía en lo que podría ser, la llamada se pierde inevitablemente. No porque no haya llegado, sino porque la capacidad de recibirla no estaba activa en el momento exacto en que llegó. La recepción activa se entrena haciendo algo muy específico: notar. Notar las cosas pequeñas que llegan alineadas con lo que has declarado y recibirlas conscientemente. Nombrarlas. Reconocerlas como parte del proceso, con gratitud profunda. No porque el universo necesite que le agradezcas cada señal para seguir enviándolas, sino porque cada vez que reconoces una llegada, aunque sea pequeña, aunque sea parcial, estás entrenando tu sistema interno para estar abierto en el momento en que llegue algo más grande. Las personas que manifiestan con consistencia no son necesariamente las que piden mejor son las que reciben mejor, las que tienen un sí interno disponible cuando las cosas empiezan a moverse, las que no se sorprenden cuando algo bueno llega porque en algún nivel lo estaban esperando de verdad, no con ansiedad, sino con una certeza tranquila de que estaba en camino. Esas tres claves, el nivel de origen, la coherencia fina, entre capas y la recepción activa son el mecanismo completo. Y las 5 palabras que Dios te dio están diseñadas para operar en los 3 niveles al mismo tiempo cuando las usas correctamente. No como técnica, sino como idioma. No como esfuerzo, sino como naturaleza. Y ya casi es momento de que te las entregue todas. Quiero pausar un momento aquí contigo. Antes de las 5 palabras, antes del ritual, antes de lo que viene en los próximos minutos, necesito hablarle directamente a algunas personas porque sé que no todos llegaron a este video desde el mismo lugar. Algunos llegaron con curiosidad, otros con esperanza, y algunos llegaron desde un lugar mucho más pesado que eso. Y si voy a hablar del valor, de palabras que transforman la realidad, primero tengo que mirar la realidad de las personas que me están escuchando sin rodeos, sin pretender que todos están bien cuando no todos están bien. Así que voy a hablarle a cada uno desde donde está. A ti que llevas meses pidiendo una señal y sientes que no llega, no una señal grande, no un milagro cósmico, solo algo que te diga que el universo te está escuchando, que no estás hablando al vacío, que todo este esfuerzo interno que nadie puede ver tiene algún sentido y la señal no llega, o al menos no de la manera en que la estás esperando. Y hay días en que eso está bien, en que puedes sostenerte con lo que sabes, pero hay otros días en que esa espera, esa ausencia pesa de una manera que no le cuentas a nadie porque suena a queja o a falta de fe o a algo que una persona en el camino espiritual no debería sentir. Quiero decirte algo con toda la claridad que tengo. El silencio no es abandono. Hay momentos en el proceso de transformación donde el universo no responde con señales visibles a simple vista, porque está haciendo algo mucho más profundo que enviarte señales. Está reorganizando estructuras. Está moviendo piezas que tú todavía no puedes ver desde donde estás. La señal que estás esperando tal vez no puede llegar todavía, no porque no haya sido escuchada, sino porque lo que se está construyendo para ti necesita más base de la que se construye hoy, en el tiempo en que tú estás mirando. Un edificio de un piso se levanta en días. Un edificio de 20 pisos tarda meses solo en cimentación. Y durante todo ese tiempo de cimentación, si miras desde afuera, no ves nada. El terreno parece igual. Parece que no pasa nada, pero debajo está ocurriendo todo. Confía en la cimentación aunque todavía no mires. El edificio. Y mientras esperas, mientras sostienes, una cosa práctica. Habla con alguien de confianza sobre lo que estás cargando. No porque el camino espiritual no sea suficiente, sino porque fuimos creados para la conexión real, para la voz humana, para el abrazo que tiene peso y temperatura. El universo también habla a través de las personas al lado, a través de las personas que nos rodean. No cierres esa puerta mientras esperas que se abra otra. A ti que ya no sientes nada cuando haces tus prácticas. Meditas y está el silencio, pero no está la presencia. Afirmas y están las palabras, pero no está la corriente debajo. Agradeces y está el gesto, pero no está la emoción. Y eso te asusta un poco ahora. O te entristece o te genera una pregunta que no sabes bien cómo formular.
¿Se fue lo que sentía antes, esa conexión que era real y que me movía por dentro? Simplemente se fue. No, no se fue. Lo que está pasando se llama sequía contemplativa y es una de las etapas más comunes y menos explicadas del camino espiritual real. No es una señal de retroceso, es una señal de madurez. Suena paradójico, pero tiene una lógica muy clara. Las etapas tempranas del camino espiritual vienen acompañadas de experiencias sensoriales y emocionales fuertes, porque el sistema necesita esa intensidad para engancharse, para querer seguir, para entender que algo real está ocurriendo. Pero llega un momento donde el crecimiento ya no ocurre a través de la experiencia emocional intensa, sino a través de algo mucho más silencioso y mucho más hondo. A través de una fe que no depende de cómo te sientes. Una fe adulta, una fe que no necesita ser alimentada constantemente por experiencias porque ya tiene raíces propias. La sequía no es que te dejaron solo, es que te están invitando a fe, a un nivel de relación con lo divino que no necesita emoción para ser real. Sigue aunque no sientas nada, especialmente cuando no sientas nada, porque lo que estás construyendo en ese silencio es más sólido que todo lo que construiste cuando la emoción lo hacía fácil. Y si lo que sientes va más allá de sequía espiritual, si hay una oscuridad que pesa, que ya no es solo falta de emoción en la meditación, sino algo que pesa en la vida cotidiana, en el cuerpo, en las ganas de levantarte en la mañana, quiero pedirte que no lo cargues solo. Busca apoyo profesional, no porque la espiritualidad no tenga lugar ahí, sino porque hay momentos en que el alma necesita ayuda a través de manos humanas concretas. Eso no es debilidad, eso es sabiduría. Y el mismo universo que te habla en la meditación, también te habla a través de un profesional que sabe cómo acompañarte. No son caminos opuestos, son el mismo camino con distintos instrumentos. A ti que llevas tiempo dando energía, dando presencia, dando cuidado a otros, y estás vacío por dentro. Tú eres fuerte, el que sostiene, el que está presente para los demás, el que resuelve, el que acompaña, el que no se queja porque hay otros que lo necesitan más. O eso te dices, y desde afuera se ve que tienes todo más o menos en orden. Tienes responsabilidades que cumples, personas que dependen de ti, una estructura de vida que funciona, aunque a veces funcione a puro fe, a puro esfuerzo de voluntad, pero por dentro hay un agotamiento que ya no es de esta semana ni de este mes. Es un agotamiento acumulado de haber puesto las necesidades de todos antes que las tuyas durante demasiado tiempo, de haber postergado algo tuyo, algo que pertenece a tu expansión, a tu alegría, a tu propio deseo, porque siempre había algo urgente, algo más urgente que atender primero. Y lo que quiero decirte es esto, con toda la seriedad que merece. No puedes dar desde el vacío indefinidamente. No es una metáfora, es literal. Hay un punto donde el cuerpo y el alma cobran lo que les han negado. Y ese cobro no llega de manera amable. Llega en forma de enfermedad, de ruptura, de una crisis inmensa, que obliga a parar porque el parar voluntario nunca llegó. No tienes que llegar hasta ese punto. Tienes permiso de ser también una de las personas que cuidas. Tienes permiso de poner tu propio deseo en la lista, no al final, sino en algún lugar donde puedas verlo. Tienes permiso de recibir sin tener que ganártelo con agotamiento previo día tras día. Y si sientes que ese permiso es difícil de darte a ti mismo, si hay una voz interna que dice que eso es egoísmo o que no es el momento, esa voz es exactamente lo que las 5 palabras de hoy están diseñadas para transformar. Porque una de esas palabras habla directamente de esto, de la creencia más profunda sobre lo que mereces recibir de verdad. Y cuando la escuches, algo en ti va a reconocerla. Seguro conoces a alguien que encaja en alguna de estas descripciones. Alguien que por fuera sonríe, pero que por dentro está cargando algo de esto. El silencio del universo que parece no responder. La sequía que no sabe cómo nombrar. El agotamiento de dar sin recibir. Alguien que no buscaría ayuda real. Este tipo de contenido por su cuenta, pero que si lo recibiera de ti, de alguien que lo conoce y que lo quiere, podría recibirlo de manera diferente. Envíaselo. No como un gesto espiritual, como un acto concreto de cuidado. A veces lo que una persona necesita no es que le digan que todo va a estar bien, es que alguien le muestre que no está sola en esto, en lo que está viviendo. Y tal vez este video pueda hacer eso para alguien que tú conoces hoy.
Ahora ha llegado el momento de hacer, porque todo lo que hemos recorrido juntos hasta aquí, las 3 claves, el espejo, la historia de Elena, el mecanismo completo, fue preparación para esto, para este momento específico en que dejas de ser espectador al fin y te conviertes en participante activo de lo que está ocurriendo en ti. Las 5 palabras que Dios te dio no se entienden, se viven, y las vas a vivir ahora mismo conmigo en tiempo real. Lo único que necesito de ti es que estés aquí, completamente aquí. Si puedes, deja el teléfono apoyado en algún lugar donde puedas seguir escuchando sin tenerlo en la mano. Si estás frente a una pantalla, aleja un poco la silla. Dale a tu cuerpo un poco más de espacio del que tiene ahora mismo. Y si hay algo en tu entorno que puedas silenciar, hazlo. No porque esto sea frágil, sino porque merece toda tu presencia, no una parte de ella. Cuando estés listo, cierra los ojos. No todavía, primero te explico a ti. Lo que vamos a hacer y luego los cierras. Vamos a hacer un ritual de 5 pasos. Cada paso corresponde a una de las 5 palabras. Cada palabra la vas a decir en voz alta, no en tu cabeza, en voz alta, aunque estés en un lugar donde alguien pueda escucharte. Especialmente si estás en un lugar donde alguien pueda escucharte. Porque una de las cosas vital, cosas que más limita el poder de estas palabras, es la costumbre de guardarlas adentro como si fueran algo de lo que avergonzarse. Hoy las dices y las escuchas con tus propios oídos y eso cambia algo. Entre cada palabra voy a pedirte que te quedes en silencio unos segundos, no para pensar, para sentir, para notar qué ocurre en tu cuerpo al soltar, en tu pecho, en tu respiración, cuando esa palabra sale de ti desde adentro. ¿Estás listo? Cierra los ojos, pon una mano en el centro del pecho, no encima, en el centro, donde sientes el latido cuando pones atención. Ese latido que no has controlado ni un solo segundo de tu vida y que, sin embargo, nunca ha fallado. Ese latido es la prueba más concreta, que tienes de que algo más grande que tú está operando a tu favor en este momento y en todos los momentos. Siéntelo un instante. Ahora respira. Inhala despacio por la nariz, contando internamente hasta 4. 1, 2, 3, 4. Sostén el aire un momento y suelta por la boca despacio, dejando que los hombros bajen con la exhalación, de forma suave. Que la mandíbula suelte, que el espacio entre las cejas se relaje. Otra vez inhala, sostén y suelta. Bien. Ahora, desde ese lugar donde tienes la mano apoyada, desde el centro, vamos con la primera palabra. Di en voz alta, yo soy. No lo completes todavía, solo eso. Yo soy. Y quédate en silencio 5 segundos después de decirlo. Deja fluir la energía. Deja que esas 2 palabras ocupen el espacio porque en este momento, con esas 2 palabras, estás haciendo lo mismo que hizo la creación en el principio. Estás nombrando tu existencia desde el centro, no desde la mente, desde el lugar donde eres, antes de cualquier adjetivo, antes de cualquier logro o fracaso, antes de cualquier historia que te contaste, que te hayas contado sobre quién eres. Solo eres. Y eso es suficiente para que todo lo demás sea posible. Respira. Ahora complétala. Di en voz alta, despacio, como si cada palabra tuviera peso propio. Yo soy la expresión viva de lo que Dios creó para abundar. Quédate ahí. No evalúes si lo sientes o no. No analices si es verdad o no. Solo deja que sea. Deja que la frase exista en el espacio. 3 respiraciones en silencio. La segunda palabra antes de decirla. Piensa en una sola cosa que tienes en este momento. No algo grande, algo real. El aire que entra a tus pulmones, el lugar donde estás sentado que te sostiene, la capacidad de escuchar que te permitió llegar hasta aquí. Una sola cosa muy tuya. Concreta, tenla en la mente. Siéntela un segundo y ahora di, gracias, solo eso. Gracias. Y nota lo que ocurre en el cuerpo cuando esa palabra sale desde un lugar real, desde algo concreto, por lo que en este momento genuinamente puedes agradecer. No es lo mismo que decirla como fórmula. Hay una diferencia física. Nota esa diferencia en el cuerpo hoy. Ahora expándela. Di en voz alta. Gracias porque lo que es mío ya está en camino y lo reconozco cuando llega. 3 respiraciones.
La tercera palabra requiere que hagas algo antes de decirla. Quiero que traigas a tu mente una cosa específica que llevas tiempo queriendo controlar. No tiene que ser algo grande. Puede ser un resultado que estás esperando, una situación que no ha avanzado como querías, una respuesta que no ha llegado. Tráela, visualízala como si la estuvieras sosteniendo en las manos frente a ti, con los brazos extendidos. Y ahora con esa imagen presente, abre las manos literalmente. Si tienes las manos cerradas o apoyadas, ábrelas, palmas hacia arriba como un gesto de soltar y aliviar. Y di, confío. Confío en que lo que es para mí no puede perderse. Confío en que el universo trabaja en los tiempos correctos, no en los míos. Confío en que lo que solté recién sigue en camino, aunque yo no lo vea. Quédate con las manos abiertas, palmas hacia arriba. Esa postura física le dice a tu sistema nervioso algo que las palabras solas no pueden. No siempre logran decirle. Le dice que estás en modo de recepción, no de control. Que estás disponible para recibir, no apretando para retener. 3 respiraciones con las manos abiertas. La cuarta palabra es la que más cuesta, no porque sea difícil de pronunciar, porque hay una parte muy vieja de nosotros que todavía no está completamente convencida hoy, convencida de lo que significa, pero hoy la dices de todas formas, especialmente si no estás completamente convencido, especialmente si hay una voz interna que duda, porque el acto de decirla desde el centro, aunque la mente proteste, es exactamente lo que empieza a mover esa creencia vieja. Di en voz alta, merezco. Merezco recibir lo que deseo en paz, sin tener que ganarme el derecho primero. Merezco abundancia, amor, salud y paz, no porque los haya logrado, sino porque fui creado para tenerlos. Merezco que las cosas buenas lleguen a mí con la misma naturalidad con que llegan a cualquier ser que pertenece a esta creación. Porque pertenezco, porque siempre pertenecí. Si mientras decías eso algo tembló, si algo se apretó en el pecho, si hubo resistencia, si la voz interna quiso corregir o matizar o poner condiciones, nota eso. No lo juzgues, solo nótalo. Esa resistencia es exactamente la capa que estas palabras están empezando a disolver. Respira. Y ahora la quinta, la que cierra el ciclo, la que convierte todo lo anterior de intención en decreto firme. Antes de decirla, trae a tu mente lo que más deseas en este momento. No como una lista, como una imagen. Una sola imagen de cómo se ve tu vida cuando eso que deseas ya es parte de tu realidad. No un deseo abstracto, una escena concreta. ¿Dónde estás? ¿Qué sientes? ¿Qué hay a tu alrededor? Tenla presente, brillante, real. Y desde ese lugar tan íntimo y vivo, con esa imagen viva, di con toda la certeza que puedas reunir en este momento. Hecho está. Hecho está porque lo que declaré desde el centro ya existe en el nivel donde todo comienza. Hecho está porque no estoy pidiendo desde afuera, sino reconociendo desde adentro. Hecho está porque soy la expresión viva de una creación que no comete errores cósmicos. Y yo no soy el error. Hecho está. Quédate en silencio, mano en el pecho, ojos cerrados y todavía los tienes así. Y simplemente estate aquí unos segundos más, sin evaluar lo que ocurrió, sin analizar si lo sentiste suficiente, o si lo dijiste bien, o si funcionó. Solo estar, porque el trabajo ya está hecho. Lo que sembraste en estos minutos ya está. Tiene su propio tiempo de germinación, y tu trabajo ahora no es acelerar ese tiempo, sino confiar en él. Cuando estés listo, abre los ojos despacio. Bienvenido al otro lado de ese ritual. Ahora quiero pedirte algo muy sencillo, una sola cosa. Escríbeme en los comentarios una única palabra, solo una, la que describe cómo llegaste hoy a este video aquí. Puede ser cualquier palabra. Cansado, buscando, rota, esperando, lista, curiosa, perdido, lo que sea verdad para ti en este momento. Una sola palabra, eso es todo, porque a veces lo más honesto que podemos decir no necesita una oración completa. Y porque quiero saber desde dónde llegaste para saber a dónde llegamos juntos. ¿Recuerdas lo que te dije hoy? Lo que te dije al principio. Te dije que antes de que este video terminara ibas a entender de dónde viene esa sensación. Esa que aparece sin avisar, la que no es tristeza exactamente, ni ansiedad exactamente. La que se instala en el silencio y te dice en voz muy baja que algo falta, que algo espera.
que hay una distancia entre la vida que tienes hoy y la vida que sientes que vino a ser tuya. Ahora ya sabes de dónde viene. No viene de que te falte algo, viene de que llevas tiempo hablando un idioma que no es el tuyo. Un idioma prestado, construido con capas de lo que te enseñaron, de lo que te hicieron creer que merecías, de lo que aprendiste a esperar después de las veces en que algo no funcionó, en que lo que pediste no llegó de la manera que esperabas. Un idioma que suena parecido al original, pero que tiene una distancia pequeña y decisiva entre la boca y el centro. Y esa distancia es exactamente lo que has estado sintiendo todos estos años, sin poder nombrarlo del todo. Esa sensación no era una falla, era una brújula apuntando hacia aquí. Te estaba señalando hacia aquí, hacia este momento en que por fin tienes el nombre de lo que le faltaba a tu práctica, a tu palabra, a tu relación con todo lo que deseas. No más esfuerzo, no más técnica, más origen, más adentro, más tuyo. Y Elena, ¿te acuerdas de Elena? Elena no se quedó en el suelo de su cuarto aquel martes. Ese fue su punto más bajo. Pero también fue, aunque ella no lo sabía en ese momento, el último día que habló desde afuera. Desde ese martes en adelante, sin un plan elaborado, sin un nuevo sistema ni un nuevo método, simplemente comenzó a decir las mismas palabras de siempre, pero desde un lugar diferente, desde el centro, desde la pertenencia, desde el reconocimiento sagrado, de que lo que deseaba no estaba afuera esperando ser merecido, sino adentro, esperando ser reconocido. En los meses siguientes, su vida no cambió de golpe. Cambió con esa naturalidad tranquila que tienen las cosas que llegan, cuando ya no las estás persiguiendo. El trabajo que llevaba meses estancado empezó a moverse. Una relación pareció mejorar. Que parecía cerrada encontró una puerta que ninguno de los dos había visto antes. Y lo más importante, lo que Elena dice que fue el cambio más real de todos, desapareció el agotamiento de confiar. Confiar dejó de ser algo que sostenía con esfuerzo y se convirtió en algo que simplemente era, como respirar, como el latido que nunca tuvo que controlar. Recordarse a sí misma mantener. Eso es lo que está disponible para ti ahora, no en algún momento futuro cuando hayas practicado suficiente o cuando hayas resuelto todas las capas, o cuando te sientas listo de una manera que todavía no terminas de definir ahora, porque el único requisito para hablar desde el centro es estar en el centro, como lo estás. Y estuviste ahí hace exactamente unos minutos, con la mano en el pecho y las palabras saliendo desde adentro y las palmas abiertas, soltando lo que no te pertenece sostener. Ya lo hiciste una vez, ya sabes cómo se siente, y eso no se olvida. Hay una versión de ti que está del otro lado de todo esto. No del otro lado de un esfuerzo enorme ni de un dolor, ni de una transformación que requiere años más de trabajo. Del otro lado de una decisión. La decisión de seguir hablando el idioma prestado o de volver al tuyo. La decisión de seguir pidiendo desde afuera o de declarar desde adentro. Esa versión de ti no es irreconocible. Es la misma persona que eres hoy, con la misma historia y cicatrices de la vida, con las mismas cicatrices, con el mismo amor y los mismos sueños. Solo que habla diferente, solo que ya no carga la tensión de sostener una fe que depende de resultados para mantenerse en pie. Solo que cuando dice «yo soy», lo dice desde un lugar que el universo reconoce de inmediato, porque es el mismo lugar desde donde fue creado todo lo que existe. Esa versión de ti ya existe, solo está esperando que la habites. Si lo que viviste hoy te movió algo, quiero seguir acompañándote en esto. Suscríbete porque cada semana traemos aquí exactamente este tipo de conversación, la que va más allá de la superficie y toca lo que de verdad necesita ser tocado. Y si conoces a alguien que está cargando un pesar, en silencio lo que hoy nombramos aquí, comparte este video con esa persona, no como un gesto espiritual, como un acto concreto de amor. Y ahora lo último que te dejo hoy. No estás esperando que tu vida comience. Tu vida comenzó el día en que Dios puso su palabra en ti. Todo lo demás es recordarlo.